Hola, ¿qué tal a todos? Somos el equipo 7 y hoy les vamos a presentar el tema de cultura, comunidad y educación de la autora La Casa de 1997. No es la primera vez que tomamos a la autora La Casa en esta materia. Anteriormente lo habíamos retomado del capítulo El Aula, un lugar donde educar para la comprensión. La Casa en este capítulo empieza dándonos una definición de la escuela de la mano de Gordon Wells, el cual fue publicado en 1993. Wells nos menciona que las escuelas son aquellas instituciones en las cuales los estudiantes sean aprendices de formas de vivir. Estos son las formas de pensar, de actuar y de sentir. Por lo cual podemos interpretarlo de que la escuela tiene que ir de la mano con las prácticas cotidianas que hace el alumno. Pero ¿a qué nos referimos con el concepto de prácticas? Es por ello que Miller y Goodenough en 1995 nos mencionan que la práctica es todo lo que se hace y por ende se puede observar tanto por una persona que hace una investigación como las demás personas del grupo social. Estos dos autores nos mencionan que las prácticas deben de tener por lo menos 5 características. La primera de ellas nos menciona que proporcionan un modo de descripción del contexto en el cual se encuentra el sujeto. Es decir, nos permite dar una explicación en el entorno social, histórico y cultural en el que se encuentra. La segunda característica es de que tiene un orden moral y social. O sea, hace que las prácticas no se consideran neutrales, debido a que cada una de ellas siempre va a tener una intención del individuo. La tercera característica de ellas es de que las prácticas nos proporcionan un camino de desarrollo especial para los niños. Es decir, nos permiten de que ellos se vayan adentrando en la cultura en la cual se van desenvolviendo. Un ejemplo de esto vendría siendo el catecismo, en el cual los padres católicos hacen que los niños se metan a estudiar las sagradas escrituras a la iglesia más cercana, para después llegar a futuros eventos como sería la confirmación, el bautizo o la primera comunión. La cuarta de ellas se refiere a que no existe aisladamente, es decir, no surgen de manera espontánea. Siempre va a tener un antecedente del cual dé paso a que se realice cierta práctica dentro de una comunidad. En este caso pondríamos de ejemplo la rosca de Reyes, el cual no siempre fue una rosca y muñecos de plástico, sino recordemos que anteriormente era un pan grande y se escondían monedas de oro, el cual los esclavos, aquel que lo encontraba, se volvía rey por un día. Finalmente, la quinta nos dice que toda participación que hagan en la práctica va a tener consecuencias, sean buenas o sean malas. Además de que permite ver cuáles serían las restricciones y formas de actuar para resolver ciertos problemas. En este caso, pondría yo de ejemplo las juntas vecinales que hacen los vecinos, valga la redundancia, a revisar cuestiones de seguridad o falta de agua potable. Ya que estamos mencionando la parte de las prácticas que se realizan dentro de una comunidad, es hora de retomar el concepto de actividad humana. Para ello, Cole y Egenstrom en 1995 analizan la actividad humana pero desde nuevos 3 puntos, los cuales son el sujeto, el mundo y el uso de los objetos e instrumentos por parte del individuo. Además, Egenstrom menciona que en la actividad humana se relacionan varios elementos, los cuales son los sujetos, las reglas, los instrumentos, la comunidad, la relación objeto y producto, al igual que la distribución del trabajo. Para poder entender estos conceptos, voy a usar el ejemplo de una niña de 17 años que va a una práctica de piano. Desde primera instancia, podemos decir que los sujetos que se involucran en esta actividad humana sería la niña de 17 años y el profesor en el cual va a acompañar a la niña durante todo este proceso de aprendizaje musical. Las reglas
son aquellas que impone tanto la institución como el profesor a la hora de dar su clase. Los instrumentos que se van a utilizar serían las partituras, al igual que el piano. La comunidad sería la comunidad escolar de la escuela de música a la que asiste esta niña de 17 años. El objeto y producto, su relación, sería las ganas de aprender nuevas partituras, al igual que pulir sus técnicas de manos a la hora de tocar una pieza musical. La distribución del trabajo finalmente sería la aceptación del papel tanto de la alumna como del profesor, de la alumna de la recepción de los conocimientos y para las nuevas partituras, y el papel del profesor sería darle nuevas partituras y enseñarle nuevas técnicas para poder tocar fluidamente el piano. Lucariello, en 1995, ahora trata de analizar las relaciones que existen entre la mente y la cultura. Para ello, se basa en el concepto de mente como aquel conjunto de habilidades cognitivas abstractas, mientras que la cultura son aquellos rasgos que permiten la diferenciación de unos grupos con otros. Se podría decir que existen varias relaciones, pero eso ya no me toca a mí. Mejor que se los diga mi compañera Dulce. La casa también nos habla de la narrativa como forma de pensamiento, que no es más que el tipo de pensamiento más antiguo en la historia humana, que consiste en contarse historias a uno mismo y a otros. Al narrar esas historias vamos construyendo un significado que puede tener un valor universal, pues es contado en un tiempo y espacio que encarnan a la historia. Además, es utilizado frecuentemente para transmitir un conocimiento abstracto. Por su lado, Brunner nos dice que hay dos modos de pensamiento, cada uno de los cuales proporcionan formas diferentes de organizar la experiencia y construcción de la realidad: el pensamiento intuitivo y el pensamiento analítico. El pensamiento intuitivo es aquel proceso cognitivo que no está sujeto a un previo análisis o deducción lógica, sino que nace de una percepción sensorio-evidente. Por el contrario, el pensamiento analítico procede paso a paso de un conocimiento deductivo, razonable y reflexivo acerca de un problema que se centra en decidir qué hacer o en qué creer. En suma, el pensamiento funciona de forma diferente en estos dos ámbitos. La psicología sociocultural se interesa por cómo los seres humanos atribuyen significados simbólicos a un mundo que cambia a través del tiempo por un proceso de interculturalización, por lo que es importante conocer que un entorno cultural será aquel que se caracterizará por contener conocimientos acumulados de generaciones anteriores con los que se podrán desenvolver las nuevas generaciones. Esta cultura no es general, pues el niño adoptará solamente una cultura en específico, o en otro sentido, adoptará la forma de representaciones compartidas, conductas simbólicas y todo aquello que la comunidad crea esencial, todo en un contexto histórico-social específico. Para la autora Pilar Lacasa, la comunidad juega un papel importante al igual que la familia, para incursionar a las nuevas generaciones a compartir patrones de actividades similares dentro de un grupo, creando en ellos un sentido de pertenencia, apoyando la adquisición del aprendizaje con ayuda de la participación de la comunidad que orienta la actividad a realizar. Es decir, la participación activa de las personas tiene lugar a partir de la transmisión de conocimientos de un experto hacia un novato. Esto se llamará aprendizaje. Para Vygotsky, los problemas que dificultan la adquisición del aprendizaje en el desarrollo infantil son vistas como estructuras complejas, en la que es necesario distinguir los problemas por deficiencias biológicas
de aquellos que son causados por el entorno específico. Además, él se centra en el niño con problemas de forma dinámica, insistiendo en la importancia que tiene el proceso y no el producto. McDermott nos explica, por su lado, que la presencia de dificultades de aprendizaje en los sujetos debe determinarse en diferentes contextos y no únicamente en la escuela, pues depende de la interacción que se tenga del sujeto y el entorno. Tomemos como ejemplo, para no redundar sobre el caso del niño con autismo en la lectura, a un adolescente que ha sido diagnosticado con esquizofrenia. Este adolescente de 16 años ya ha tenido 3 crisis esquizofrénicas antes de ser diagnosticado. La institución preparatoria en la que está inscrito también ya ha sido informada del diagnóstico que se le ha dado a este adolescente, pero no había tomado medidas de carácter didáctico para optimizar la enseñanza y el aprendizaje dentro del aula donde este adolescente tomaba clases, ya que desde que inició el curso escolar no había tenido una nueva crisis. 2 semanas antes de salir de vacaciones de verano, el adolescente tuvo una nueva crisis gracias al estrés al que este sujeto fue expuesto por los exámenes de final de curso. Los padres de este sujeto informaron a la institución de que su hijo había decidido dejar de estudiar para los exámenes, se había aislado de todo contacto social y que en general se le notaba triste y había adoptado una actitud un tanto agresiva en respuesta a las preguntas preocupadas e insistentes de cómo se sentía o qué tenía y que si quería acudir al doctor. Esta información se le dio a la institución, ya que según los padres, las crisis que había tenido antes el sujeto habían empezado de la misma manera, y también informaron que esas conductas no se dieron hasta que se le recetaron medicamentos para el tratamiento de su enfermedad, pero que este sujeto desde las primeras dosis del medicamento no lo había dejado de tomar. Por fortuna, esta institución escuchó y comprendió que como los padres, también ellos tenían que hacer un esfuerzo para poder ayudar a este estudiante. En vacaciones, se les pidió a los profesores que trabajaban con este estudiante en el aula que pensaran en una manera de adaptar la enseñanza y la evaluación para poder ayudar al adolescente, y también acordaron entre todos que tenían que tener una reunión junto con los padres para poder determinar qué se tenía y qué no se tenía que hacer con respecto a las propuestas de intervención ya iniciando el nuevo curso. En la reunión se acordó ya que la nueva crisis se originó por la presión y el estrés de los exámenes finales. Se iban a implementar 3 exámenes a lo largo del curso, que el primero iba a ser un examen de reforzamiento de conocimientos adquiridos durante los primeros meses de este curso. El segundo iba a ser un nuevo tipo de examen final, pero a la mitad del curso, el cual, si era aprobado, ya no va a ser necesario hacer los exámenes finales, y de ser reprobado, se tenía que obligatoriamente hacer el tercer examen, pero las calificaciones de estos 2 últimos iban a ser sumadas para así poder tener una calificación final aprobatoria. Pero esto no les fue suficiente a los integrantes de la reunión, ya que les parecía que gracias a los síntomas de la última crisis era importante integrar a este alumno al grupo en general, tratando de generar un mejor ambiente de compañerismo y de pertenencia al grupo. Así que los profesores decidieron implementar en sus formas de trabajo más dinámicas de grupo, tanto como exposiciones, trabajos de investigación grupales y salidas a museos y demás actividades culturales de igual manera en grupo. También se acordó que tanto en esa aula como en las demás se creara una red telefónica de ayuda escolar, en la cual estuvieran integrados todos los teléfonos de los alumnos de una misma clase, con el fin de que se pudieran apoyar en las tareas, exposiciones, brindarse asesorías entre alumnos antes de los exámenes, etc. De igual manera, los profesores estuvieron de acuerdo en esta reunión que tanto para los alumnos como para ellos mismos tenía que resultar de esta nueva forma de trabajo una transformación de las actividades cotidianas, así que los profesores se comprometieron a tomar parte de la nueva dinámica, no solo como las personas que diseñaron esta forma de trabajo, sino como integrantes del grupo del aula, así que decidieron también crear talleres de lectura libre, los cuales se iban a dar lugar 1 hora después de clases en los jardines de la preparatoria, y en dichos talleres se iba a llegar a un acuerdo sobre algún libro que todos o la mayoría quisieran leer, y 15 minutos antes de terminar la hora del taller iban a hacer una sesión de comentarios tratando de esclarecer dudas y dialogar sobre temas relacionados con la lectura. Esto se dio a lo largo de un semestre, y por supuesto que los resultados no se dieron de la noche a la mañana. Por parte del adolescente diagnosticado con esquizofrenia, se vio un cambio muy notorio después de la aplicación del segundo examen, siendo que a partir de obtener su resultado cambió su actitud de aislamiento. De hecho,
Hizo nuevos amigos con los que se juntaba también en las horas de descanso para tomar el almuerzo o después de las clases, siendo parte de reuniones de festejos. Por parte de los demás alumnos, el cambio se vio en sus calificaciones, dado que en la gran mayoría de casos aprobaron sus exámenes a mitad de curso y no tuvieron que hacer los exámenes finales. También se les notó más participativos en la hora de clase y en general en el aula se notó un ambiente de compromiso hacia las nuevas actividades implementadas. Y por parte de los profesores también se notó un gran entusiasmo para ser parte del nuevo grupo de actividad, siendo que una gran parte de ellos en algunas ocasiones hasta llevaron a sus familiares a ser partícipes de los talleres de la lectura libre.